No, bueno, ya está, no, ya tengo abierto todo, ¿no? Bueno, no veo, a ver si hay alguien más esperando, me parece que no. No. Bueno, la clase de hoy teníamos varias tareas. La primera tarea tenía que ver con la presentación del grupo 1, creo que era, ya no me acuerdo. A ver, acá lo tengo. Del capítulo, de Argenti Piovani. Me confundí de libro. Así que bueno, ya ese libro lo conocen. Y después tenemos el lunes Becker. Y teníamos por otro lado que discutir con ustedes el tema de qué tema en principio les interesaba investigar a partir de los videos que vimos. Me parece mejor que empecemos con la clase, por las dudas que haya gente que comience un poquito más tarde, y luego entonces revisamos lo relacionado con el tema que ustedes van a elegir. Así que bueno, si es así, vamos a, no sé si hay alguna pregunta, yo voy a hacer una introducción entonces ahora a esta nueva unidad y comenzamos con la exposición. Esta unidad, que es la unidad 5, lo que hace es retomar algunos conceptos que venimos trabajando en la unidad, que trabajamos fundamentalmente en la unidad 1, relacionados con, digamos, ya no qué es la ciencia, sino relacionados con el tema de y cuáles son las formas metodológicas adecuadas, que tenía que ver, ¿se acuerda?, con los tres enfoques de las ciencias naturales, el método experimental, las ciencias sociales, el método estándar con el método de asociación o la matriz de datos, y el método no estándar con los análisis cualitativos. Entonces acá lo que hacemos es profundizar un poco más este tema de los debates metodológicos contemporáneos, tomando de vuelta el segundo capítulo, ya no el primero, sino el segundo, de Marradi, Argenti y Piovani, y que es un artículo de Argenti y Piovani, un capítulo escrito por Argenti y Piovani. Luego vamos a ver cómo se formulan los conceptos en ciencia, con un autor norteamericano, Howard Becker. Y finalmente vamos a trabajar un artículo escrito por Gabriela Ruti y mío, relacionado con este tema de mirar el objeto de estudio desde distintos lugares, fenómeno que se denomina triangulación. O sea, toda esta unidad lo que está haciendo es retomar y profundizar aquello que vimos en la unidad 1. Por eso se llama metodología de las ciencias sociales. Y a partir de esta unidad, ya en la unidad de 6, vamos a ir trabajando temas muchísimo más prácticos, relacionados a cómo se plantea un proyecto de investigación y cuáles son los componentes de una investigación en ciencias sociales. Y esto es aplicable, digamos, estoy dando clase para alumnos del doctorado en administración, acá en la facultad, y bueno, y algunos de estos textos los vemos también, ¿no es cierto? Vemos otros, pero algunos de estos textos metodológicos los vemos porque, bueno,
La administración, la contabilidad, la economía, se supone, como dijimos en la unidad 1, que son ciencias sociales en la medida que su objeto y sujeto de estudio tiene que ver con el comportamiento de las personas, ¿no es cierto? Inclusive, aunque parezca raro, inclusive la contabilidad, porque la contabilidad es una expresión matemática de la conducta, de las conductas de los individuos en un ámbito determinado, que puede ser la empresa, una organización de la sociedad civil, o si ustedes quieren, las cuentas nacionales, ¿no es cierto? Por supuesto que el lenguaje es distinto para la contabilidad pública y los conceptos son distintos para la contabilidad pública que para la contabilidad de las empresas con fines de lucro, la empresa privada, pero no deja de haber una contabilidad que tiene que ver, que es una expresión síntesis de los acontecimientos, de lo acontecido, de lo realizado por los miembros de esta organización en un periodo determinado que sería el ejercicio. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Ay, tengo que admitir más gente. No hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta de algo que haya quedado pendiente de la unidad 4 que me olvidé de preguntar y que necesiten algún tipo de aclaración? De cualquier manera, vamos a tener una clase de repaso, así que les pido por favor que si tienen dudas, las vemos en clase. Hay una mano levantada. Renzo, ahora te doy la palabra. En principio, verlas en clase, y si esto no es, por alguna razón, pasa el tiempo y no es posible, vía el foro. No me manden mails para preguntarme algo relacionado con los textos, porque se supone que en el foro lo pueden ver todos. Sí, Renzo. Sí, profe, ¿sabe que usted había dicho que del texto de dominación de Bourdieu había un link de un video, pero nunca lo encontré, ¿Al video o al link? el link No, para lo que verlo? pasa es lo siguiente, sí, Renzo. Lo que pasa es lo siguiente, que ese link, si quieren se lo subo, no es un link relacionado con el texto de dominación, en parte, de dominación simbólica de Bourdieu, sino que está mucho más relacionado, o toma los dos textos el de Hortale, porque habla del tema de la discriminación por género. Yo se los puedo subir, la verdad es que si tenemos tiempo podríamos verlo, pero esto tuvo que ver con el cuatrimestre pasado, con un pedido de uno de los grupos, que a raíz de eso yo busqué el video y no me acuerdo por qué quedó en el PDF, probablemente porque lo escribí en el momento, entonces cuando estaba dándoles clase esto apareció. Yo les subo el link es de una profesora de la Universidad de Buenos Aires, si no recuerdo mal, porque había de La Plata y de Buenos Aires. Les comento, el año pasado, en el 2019, a partir de la ley Micaela, todos los agentes públicos, inclusive docentes, no docentes, de las universidades públicas, la ley Micaela hablaba de la obligatoriedad de una capacitación en género. Esta capacitación en temas de género no se ha cumplido en muchas áreas públicas. En la Ciudad de Buenos Aires creo que todavía no se había comenzado, en la provincia de Buenos Aires sí se comenzó a hacer capacitación para el personal de los organismos públicos de atención al público. La pandemia un poco que esto generó alguna dilación, ¿no es cierto?, en los plazos, pero la Universidad de Buenos Aires estableció prácticamente al mismo tiempo que salió la ley Micaela la obligatoriedad de hacer un curso online para todos los docentes y no docentes. De hecho, yo lo hice
y el curso online es muy interesante, y esto, uno de estos videos, por eso no me acordaba bien cuál era, me acuerdo cuál era, pero no me acuerdo si la profesora es de la UBA o de otra universidad, porque había de La Plata y de otros lugares, la que habla, bueno, habla justamente de la problemática de género y de la violencia de género. Hay dos videos muy interesantes, yo les voy a subir el link de los dos por si a alguien les interesa. Alumnos también en la UBA, Tamara, la verdad que no sabía, mirá, qué bueno, porque sabía de la obligatoriedad para los docentes. De hecho, yo soy titular de una cátedra en la UBA, y bueno, insistí mucho para que mis docentes, los docentes de la cátedra, varias veces les mandé el recordatorio. Después que hicieron o no hicieron ya me excede. Les voy a subir dos videos, tengo que revisar. Uno es donde habla de la violencia de género, y el otro es un video que habla del tema de las masculinidades y las masculinidades hegemónicas. Digo esto porque, a ver, creo que dije algo cuando hablamos, pero en total tenemos unos minutos, lo amplío. El tema de género no es un tema solamente de género femenino. El tema de género tiene que ver con tomar como modelo a un adulto varón joven de fuerza física, ¿no es cierto?, que ocupa un lugar central en la estructura social, y que eventualmente tiene la autoridad para ejercer la violencia sobre el resto de los miembros de la sociedad. En principio, las mujeres y los chicos, ¿no?, hablando en el ámbito familiar. Entonces, la problemática de género no solamente trabaja sobre estas violencias ejercidas por los varones en general, porque también hay mujeres violentas, hacia sus miembros allegados que se encuentran en situación inferior y que terminan en última instancia en la situación más brutal, que es un femicidio. Sino que también esto afecta a los varones que no responden a este paradigma, a este modelo hegemónico. Yo hablé como si fuera el modelo del senador americano: alto, rubio, de ojos celestes, excelente deportista, brillante en las ciencias, querido por todos, y que encima hace obras de caridad. Sino que muchísimos varones, digamos, tienen características de personalidad que son varones, pero que tienen que ver con ser más sensibles, físicamente ser, no sé, petizos, flaquitos, débiles, si ustedes quieren. Y esto entonces se manifiesta como forma de violencia. Si ustedes recuerdan las formas de violencia que vieron, no digo que hayan padecido, pero que vieron en la escuela, ¿a quién se le cargaba? Bullying, ¿a quién se cargaba? Y al gordito, a la gordita, al flaquito, al que era fácil de amenazar o amedrentar. Entonces, este video de un profesor de la facultad habla justamente de las otras masculinidades, y cómo este paradigma hegemónico del varón dominante no tiene nada que ver con las otras masculinidades, y entonces cómo esto impacta en la violencia ejercida por varones hacia otros varones, y también por mujeres, por desprecio, por lo que fuera. Y también se hace mención a las otras alternativas de género, como ser transexual, travesti, LGTBQ. Con lo cual, esto tampoco responde al modelo del varón hegemónico, y entonces hay algunos miembros o algunas personas, algunos varones, que se consideran varones hegemónicos y ejercen violencia sobre estas personas, ¿no es cierto? De hecho,
este chico trans que desapareció de hace como 2 meses, ahí en una localidad de la provincia de Buenos Aires, ya me voy a acordar, bueno, ahora no me sale el nombre, tenía que ver justamente, seguramente porque era ojalá no haya muerto, un varón gay. Bueno, todo esto también está en discusión, porque desde el punto de vista de los derechos humanos no hay ninguna cualidad que nos haga superiores o inferiores a otro, y menos la elección de género, ¿no es cierto? Tehuel, exactamente, Tehuel, Agustina, no me salía. Entonces, ¿por qué se le dio, quiénes fueron los que visibilizaron el tema de Tehuel? El periodismo en general no, las organizaciones que trabajan a favor de los derechos de estos grupos marginales, entre comillas, excluidos, diría Castel, de la sociedad, y tuvo mucha menos prensa que otras desapariciones. Y tampoco se sabe qué pasó. Entonces digo, bueno, de esto trata la discusión. Nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo para trabajar estos temas, pero yo les voy a subir estos 2 videos, los links de estos 2 videos, porque si a alguien le interesa verlos, a raíz justo de la pregunta de Enzo, hoy lo subo. Si no lo subo hoy, lo subo mañana, los links, pero lo hago. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo? Bueno, hecha la introducción de esta unidad 5, donde vamos a profundizar estas discusiones metodológicas, le damos lugar, ya habilité la posibilidad de compartir pantalla, le damos entonces lugar al grupo 1 para que nos hable de qué están diciendo Argenti y Piovani en su texto, los debates metodológicos contemporáneos. Hola. Hola Martina, ¿pueden ponerlo un poquito más grande? Si es posible, no lo sé. Ahí apreté, no sé. A ver, Otra vez apretá. Ahí está, porque a veces, no sé por qué razón, hay que apretar más de una vez. Tilda. Sí, sí, así que bueno, fantástico. ¿Están todos los del grupo 1? ¿Quién está acá? Sí, me parece que estamos. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Hola. Excelente, excelente. Así que bueno, dale nomás. Bueno, vamos a arrancar por la biografía. Nelly D'Argenti, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular de la carrera de Ciencias Políticas e investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. También se desempeña en el dictado de Metodología de las Ciencias Sociales, en docencia de posgrado, en diferentes maestrías de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha realizado cursos de especialización en Estados Unidos y en Europa. Ha sido profesora en la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Central de Venezuela. En su carrera académica y profesional se ha especializado en 3 áreas: metodología de la investigación social, la opinión pública y los estudios de género. Es autora de los libros Actualidad del Pensamiento Sociopolítico Clásico, en colaboración con Luis Aznar, y Situación de la Mujer en la Sociedad Argentina. Ha contribuido con capítulos en varios libros y con artículos en revistas científicas del país y del exterior. Asimismo, ha participado con sus trabajos en más de 30 congresos nacionales e internacionales. Bien, igualmente a Nelly D'Argenti y a Piovani lo conocíamos, ¿no es cierto? Igual está bueno repasar, pero los conocíamos. Y Juan Ignacio Piovani. En cuanto a Juan Ignacio, decimos que es doctor en metodología. ¿Podés aceptar a Evelyn socio? Perdón, a Evelyn. No la veo. No la veo. No veo que haya... Que se le cerró hace 10 minutos y estaba intentando reconectar internet, lo reconectó. Y... Sí, pero no la
la veo como en sala de espera. Decirle que intente conectarse de vuelta. Estoy atenta. Ahora no la veo. No veo nadie en sala de espera. Así que yo estoy atenta ahora. No hay problema. Francisco era el que me estaba hablando, no miré. Sí, profe, de grupos. Sí. No la veo, pero estoy atenta, Francisco. Así que sigamos con Ignacio Piovani. Seguramente se desconectó, porque ahora sí, Stephanie me decía, pero ahora no la veo. Díganle que se conecte de vuelta. Ahí le Sigamos, digo. Bárbaro, Bueno. sigamos, Martina. No hay problema, yo estoy atenta. Es profesor titular en varios posgrados de Argentina y del exterior e investigador del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales. Realizó un postdoctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Avanzados en la Universidad Nacional de Córdoba y en el programa de posgrado en Sociología y Antropología en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Recibió el premio Housay en Ciencias Sociales. Ha publicado... Housay, premio Housay. Nobel, ¿se acuerdan? Housay, premio Nobel de Medicina, argentino, Bernard Housay, por eso hay un premio a la labor científica, fue un premio, uno de los premios Nobel. ¿Conocen otro premio Nobel argentino? Busquen. Profe, creo que no, pero No se escucha, Francisco. que no sé si Favaloro tuvo algo que ver en eso. No, Avaloro no fue premio Nobel. Busquen. Que está bueno saber quiénes son nuestros premios Nobel. Hubo un premio Nobel de la Paz. A Charly García no le habían dado. Carlos Saavedra Lamas. Sí. No me acuerdo. Ahí está Saavedra Lamas. Fernando Alberto Housay, que es este. Luis Federico Leloir. Fundación Leloir. Bien. Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de la Paz. Sí, y César Milstein, también. O sea, todos ellos salieron de universidades públicas argentinas. Digo, con mucho orgullo tenemos que decir esto, ¿no? Sí. No son pocos premios Nobel, y bueno, es algo que un alumno universitario medianamente tiene que conocer. Yo sé que no es de la materia. ¿Salió de acá, de la UNLP? Sí, fíjense, no me acuerdo. Housay era UBA. Me parece que sí, no sé, no me acuerdo bien, pero son todas universidades públicas seguro. Pérez Esquivel, creo que también, no sé si de Córdoba Pérez Esquivel. Fíjense, la verdad no me acuerdo, no repasé para hoy, pero sí de universidades públicas, de eso sí estoy segura. Fíjense, ya que tienen curiosidad, mírenlo. Les doy unos segundos para que miren. Yo busco también. Vamos a ver, quiero ver Pérez Esquivel, a ver, ¿de dónde es? Sí, dice que se educó en la UNLP. ¿Pérez Esquivel? Sí. Me parecía. No me acuerdo si era Córdoba o la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, después si tienen, busquen los otros. Pero bueno, saben algo más. Tenemos que estar muy orgullosos de estos premios Acá Nobel. aparece un tal César Milstein, un químico ¿También? argentino. Sí. Bueno, dos, miren qué bien. En medicina. Bueno, en medicina.
Sí, en la facultad hay alguien actual que ganó premio Conex, Leonardo Gasparini, que es el titular del CEDLAS, del Centro de Estudios de Desarrollo, creo que se llama latinoamericano, CEDLAS son las siglas, no me acuerdo bien, que el CEDLAS está ahí arriba, bueno, ahora no vamos a la facultad, pero está arriba en el cuarto piso, en el cuarto o en el tercero, creo que está en el cuarto. Leonardo ganó el premio Conex. El premio Conex no es al nivel del premio Nobel, el premio Nobel es internacional, pero Maradona no tuvo un Nobel de la Paz, no tuvo un premio Nobel de la Paz, de ninguna manera. Sí, el premio Conex es muy importante, se da la labor científica, y Leonardo Gasparini lo ganó y tuvo un reconocimiento. Pérez Esquivel tuvo ese reconocimiento por su labor desde el SERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia, durante todo el periodo de la dictadura, ¿no es cierto?, de la dictadura cívico-militar religiosa, para recuperar la libertad, o en algunos casos los cuerpos de las víctimas de la dictadura, los 30.000 desaparecidos. Sí, estuvieron nominados Eve de Bonafini, estuvieron Estela de Carlotto, pero bueno, no salió. Igualmente hay cosas raras, ¿no? Que Barack Obama haya ganado el premio Nobel de la Paz o Kissinger, es como para pensarlo, pero bueno, es otra discusión. Sigamos entonces con Juan Ignacio Piovani, que había ganado el premio Hussein, por eso, no me acuerdo si era él sí, el premio Hussein. Sí, y también decía que ha publicado obras nacionales e internacionales. Además, es autor de numerosos artículos sobre temas de su especialidad, publicados en castellano, portugués, italiano e inglés. Perfecto. Ahí se pasó, ¿no? Sí. Bien. Vamos a arrancar por una introducción. Decía que durante el siglo XX el debate metodológico se centró fundamentalmente en los conceptos de cualidad y cantidad. Uno de los principales ejes de la controversia se fue estructurando alrededor del abordaje elegido para poder dar cuenta, diferenciar la relación entre individuo y sociedad. Esto nos da lugar, por un lado, a una perspectiva centrada en el sujeto. Esta perspectiva tendió a poner el acento en la razón y la acción del sujeto, orientando las investigaciones hacia la búsqueda de la comprensión de las motivaciones y decisiones. Y por otro lado, hablaba de una perspectiva basada en la estructura social, donde esta tendió más que nada a explicar la acción individual a partir de la estructura, tanto por la pertenencia e integración a un todo social, basado en las normas. ¿Qué les parece de los autores que vimos? ¿Cuál es cuál? Mencionar un autor al equipo y al mundo. Un autor o autora que tome el tema de las decisiones del individuo y la libertad que tiene el individuo de tomar las decisiones, y por el otro lado, cómo las normas, la estructura social obligan al individuo a actuar, a tomar ¿El texto de la exclusión puede ser y de la demanda social? ¿Respecto de qué? ¿De cuál? De que de lo que dijiste último, no me sale cómo decirlo, pero lo dijiste último vos. Bueno, a ver, Lucas nos está dando la precisa en el sentido de estas dos miradas, ¿no es cierto? Weber, que creo que lo dicen después, Weber tomando el tema de las motivaciones individuales, que recuperan Bauman, por ejemplo,
fuertemente, y Robert Castell también, en parte, y las normas, la estructura social anterior a los individuos que propone Durkheim. Muy bien, Lucas. Sigamos. Bien, también decía que en las ciencias sociales se empezó a considerar que la cuestión de estos métodos que mencionábamos hoy, cuantitativos y cualitativos, no se resolvía en el plano de las discusiones filosóficas sobre la realidad, sino sobre un plano más bien de la racionalidad de medios afines, tanto entre un problema cognitivo de interés, un diseño de investigación apropiado al problema y instrumentos técnicos para poder resolverlo más adecuadamente. Lo paso al idioma coloquial. Lo que está diciendo Argenti Piovani es que no nos detengamos tanto en defender en el campo científico la metodología que nosotros suponemos que es la mejor, sino que veamos en función del problema que pretendemos conocer o dar respuesta a preguntas que nos hacemos de cómo funciona la realidad social, buscaremos los abordajes metodológicos más pertinentes para dar respuesta a esta pregunta. Pongo un ejemplo. Si yo me pregunto, ¿cuántos son las personas que en las PASO tienen intención de voto al oficialismo y cuántas a la oposición? Esto es un abordaje netamente cuantitativo, ¿no es cierto? Voy a la gente y le pregunto, ¿usted por quién votaría? Y le doy las opciones y listo. En cambio, si yo pregunto, ¿cuáles son los factores que intervienen para comprender la decisión de voto? Seguramente alguien me contará que recibió un subsidio, por eso lo va a votar el oficialismo, o alguien me dirá que durante la época de la oposición pudo viajar a Miami a vacunarse, con lo cual votará la oposición. Entonces de esta comprensión supone, hay alguien esperando, supone un abordaje más cualitativo de comprensión. Entonces, en función de la pregunta de investigación que yo me estoy haciendo, me estoy adelantando al ejercicio que ustedes van a tener que hacer, yo elegiré qué tipo de abordaje metodológico y qué tipo de técnica utilizaré para dar respuesta a mi pregunta. Esto es lo que están diciendo, que dejemos de lado una discusión epistemológica, que es lo que a partir de la década de los 80 plantea un autor que se llama Bruin. Sigamos. Bien. Bueno, sigo con el debate intrapositivista. Bien, entonces, ¿Se escucha, no? El debate intrapositivista fundamentalmente es quali o quanti. Es cuantitativo. Perfecto, sigamos. Primero tenemos la perspectiva generalista, que encuentra su versión metodológica más acabada en el positivismo, siguiendo el camino marcado por Comte, Gabriel Tarde, Herbert Spencer y más aún por Durkheim. Durkheim nos dice que a la luz del modelo de las ciencias naturales establece una analogía entre el objeto de las ciencias sociales y las cosas, y predicó que la necesidad de tratar metodológicamente al primero igual que las segundas. Y ahí tenemos un monismo metodológico que nos quiere imponer un único modelo científico para todas las ciencias. ¿Qué significa monismo, Pedro? Monismo. ¿Monismo? O sea, Pedro, equipo, mundo. Sí, para que busco porque... Un único modo. Un único modo. O sea, hay un único modo de conocer, dice el positivismo, ¿no es cierto? Este modo de conocer es el que deviene de las ciencias naturales, como sabemos de Durkheim. Único modo. Mono es uno. Además de ser un mono, ¿no? Pero digo, es uno. Bien. Este monismo metodológico pretende plantear a la realidad social regida por leyes universales.
Después tenemos dentro del positivismo estrategias metodológicas como, bueno, como dijimos, el método asociativo, que es el método cuantitativo, que postula leyes generalizadoras sobre el funcionamiento de la sociedad y sus fenómenos. Luego tenemos... ¿El método asociativo o el método de asociación? Acá me cuesta leerlo. De la asociación. De la asociación, sí, perfecto. Después ya en el tardo positivismo tenemos por un lado Parson, que determina las formas y grados de las relaciones entre los fenómenos estudiados y generalizar los resultados. Busca una generalización. Y sumado a la objetividad y externalidad, llegamos a la neutralidad valorativa. ¿Qué significa esto de objetividad, externalidad? ¿A qué les recuerda todo esto de lo que venimos leyendo y qué significa? Acá dice el texto: el carácter externo y autónomo de la realidad exigía la objetividad como requisito para alcanzar un conocimiento válido. O sea que el investigador, siendo un sujeto igual que los investigados, se tiene que separar de los otros sujetos investigados, que son el objeto de estudio, y esto es, y ser externo al fenómeno, y esto es lo que garantiza que sus valores, la manera que tiene de mirar la realidad, no se ponen en juego, sino que esta objetividad supone que deja de lado sus propios valores porque las leyes naturales que rigen la sociedad dan cuenta de datos que tienen una única manera de interpretarse. Entonces, bueno, esta generalización de la cual hablan en el debate intrapositivista es una generalización que deviene fundamentalmente de las leyes de la estadística, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo por un lado una posibilidad de generalizar a partir de determinadas leyes de la estadística, vamos a ver cuando veamos muestras qué significa esto, y por otro lado, esta separación que tiene el investigador del objeto estudiado, externo totalmente, sin poner en juego sus valores, es que lo determina que sus resultados son neutrales, son objetivos. Esto es lo que el positivismo formula como manera de conocer siguiendo a Durkheim. ¿Y qué pasa entonces? Después, gracias al desarrollo de las estadísticas y aplicación de teorías de la probabilidad mediante la técnica de muestreo, surge el Survey Research, que es una investigación basada en sondeos. Esto es todas las investigaciones que se hicieron en Estados Unidos de la década del 50, que comenzaron fundamentalmente con encuestas relacionadas con intencionalidad de voto, fundamentalmente. Hay un autor norteamericano que se llama Vance Packard, que lo voy a escribir acá, que trabajó un libro clásico, Vance Packard, ahí está, que se llama Las formas ocultas de la propaganda. Entonces Packard ve cómo se formula, cómo se elige en función de qué factores eligen las autoridades. Bueno, en Estados Unidos este bipartidismo, ¿no? Demócratas y republicanos que se alternan en el poder, y en función de eso los que hacen campaña trabajan sobre estos aspectos a partir de los cuales las personas, los ciudadanos estadounidenses, eligen a sus autoridades. Entonces, esto tiene que ver con el survey research, es decir, las encuestas, la investigación por encuestas. Y la investigación por encuestas es netamente cuantitativa, porque lo que se pregunta, ustedes seguramente deben haber contestado alguna en alguna oportunidad, o por ejemplo la encuesta esta que hicimos de medios de conectividad y de medios con los cuales disponían ustedes para la cursada, tenía preguntas todas cerradas, donde ustedes respondían qué tenían, ¿no? Si tenían tablet o tenían computadora, si tenían teléfono, si tenían wifi, en fin.
Entonces, este es el origen. Y entonces el lenguaje de expresión fundamentalmente es la estadística. Se calculan frecuencias, se calculan... ¿Ustedes cursaron estadística? No, profe. No, profe, bueno. Pero seguramente conocen que es un promedio, por ejemplo, ¿no? Que es la sumatoria total de valores dividido la cantidad de individuos a los que le pregunté. Esto da un promedio, como el promedio de la nota de ustedes, la sumatoria de las notas dividido la cantidad de notas, cantidad de eventos ocurridos. Promedio, media, modo, mediana, bueno, no importa. Yo no me voy a meter en eso, quizá diga algo cuando veamos un poco más adelante algo metodológico, pero no es el objeto de esta materia. Pero digo, sí, se basan fundamentalmente en lecturas que devienen de la estadística y también fundamentalmente de lo que se denomina en el método de asociación. ¿Se acuerdan que les mostré la planilla de Excel con las columnas, las variables y con las filas, los casos, donde se establecen también coeficientes que asocian variables? Por ejemplo, una de las asociaciones que habitualmente se hacen entre intencionalidad de voto y partido al cual uno vota, partidos más revolucionarios y partidos más conservadores, o partidos más disruptivos, si quieren, y partidos más conservadores, es que las mujeres en general votamos a lo más conservador. Cuanto más viejo se vota a lo más conservador. Cuanto más joven y varón, seguramente la tendencia es a lo más disruptivo, a lo menos conservador. Estos son tendencias, pero digo, esto es lo que estos coeficientes de asociación entre variables, que son medidas matemáticas, estadísticas, permiten ver. Entonces, la investigación, esta de los research, del survey research, está fundamentalmente basada en estas encuestas, como una forma típica de investigación en este positivismo. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí está el surrealismo. Y después Popper propone una alternativa que es el falsacionismo, que pretende diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Pretende responder a cuándo una teoría debe ser considerada ciencia y si existe un criterio del carácter o estatus científico de una teoría. Es el método hipotético deductivo que la conjetura debe ser pasible de falsación. Puede ser demostrada falsa y nunca definitivamente verdadera. Bien, esto significa en idioma coloquial que yo tengo una teoría. La teoría es esta: las personas votan según sus características socioeconómicas. Y una hipótesis que yo deviene de esta teoría, que yo puedo sacar, es las mujeres votan a partidos conservadores. Entonces, hago una encuesta o miro el padrón, hago un análisis del padrón y en función del padrón, no me refiero al padrón original, sino a los resultados de voto, ¿no? A los resultados, perdón, no al padrón. Entonces veo que efectivamente las mujeres mayores de 45 años, supónganse, votan con mayor frecuencia partidos conservadores que las mujeres menores de 45 años. Entonces, esta hipótesis, en principio, no está refutada, es decir, no es que la elimino, sino que la verifico, lo que no significa que yo verifique la teoría. Entonces, este método hipotético deductivo parte de una teoría para elaborar algún tipo de afirmación, proposición, que yo pondré luego a prueba. Y esta proposición, que es una afirmación de lo que yo espero encontrar, las mujeres mayores votan partidos conservadores, se testean, se ponen a prueba con los datos. Si los datos coinciden con lo que yo pensaba, se verifica la hipótesis. Si no coinciden, resulta que miramos cómo votaron las mujeres mayores y todas votaron a un candidato de izquierda, supónganse. Bueno, esta hipótesis está de alguna manera, digamos, no está verificada, pero bueno, no pasa nada, o sea, no está verificada, elaboraré otra hipótesis. Pero esta es la típica
la típica estructura del método hipotético deductivo. ¿Y qué nos dice Don Kuhn? Bueno, estos criterios de Popper se hicieron hegemónicos en tanto al método científico, hasta que llega Kuhn, que entiende que la ciencia debe ser estudiada y concebida como un proceso histórico. Y surge la idea de paradigma. Después, a nivel general, como un conjunto de generaciones simbólicas, valores comunes y soluciones ejemplares compartidas por una comunidad científica. O también como un sentido restringido de visión ejemplar relativa a la solución exitosa de algún tipo específico de problema científico. Después Kuhn distingue entre etapas de preparadigma y paradigma. Bien, voy a decir algo de Kuhn. Kuhn me escribió un libro. Kuhn originalmente era físico. No sé si vive, no me fijé en la biografía. El libro de las revoluciones científicas tiene un montón de años. No sé si ustedes lo han visto inclusive en el secundario, algunos lo pueden... a ver, acá no sé qué... Esperen, porque me cuesta ver todo al mismo tiempo. Ahora respondo. Entonces, Kuhn plantea en su texto Las revoluciones científicas, me parece que no silencié mi teléfono, déjenme ver, no lo silencié. En su texto Las revoluciones científicas, Kuhn plantea que existe un paradigma. Paradigma es la manera de ver la realidad que tenemos. En el caso de, haciendo una analogía con Bourdieu, diríamos que este modo de ver la realidad tiene que ver en el campo científico con aquellos que son considerados los que tienen el poder dentro del campo, ¿no es cierto? Los que son autoridad dentro del campo. Y una revolución científica significa una subversión a estos que tienen la autoridad en el campo. Entonces, pero es importante el concepto de paradigma porque tiene que ver entonces donde ya no es la situación objetiva y externa al investigador, sino que de acuerdo a el paradigma, la manera de mirar la realidad que tenga el investigador, o que adhiera el investigador dentro del campo científico, formulará el problema de una manera determinada. Y esto también coincide con lo que vimos de Bourdieu, del objeto se construye, ¿se acuerdan? Entonces, el paradigma, el modo de ver la realidad, las experiencias de los investigadores, el momento histórico, la comunidad a la cual pertenecen, hace que la formulación del problema, la elección y la formulación del problema de investigación sea distinto. Antes de avanzar, acá veo que este tema de la objetividad y subjetividad, claro que tiene que ver también con el texto de Lair, en el sentido de que, bueno, menos, pero tiene que ver en el sentido de que acá dice Priscila, en el sentido de que Lair lo que está planteando es una comprensión subjetiva de las causas individuales y sociales que llevaron a que ocurra determinado hecho, ¿no es cierto? Entonces, Lair respondería mucho más a la línea subjetivista weberiana que a la propuesta de Durkheim. Sigamos. Bueno, se hace una crítica al positivismo y se habla de un enfoque no estándar. En primer lugar, aparece el término hermenéutica, que dice que pertenece y se limita a las ciencias sociales y deriva del griego. Y se dice que es una interpretación profunda acerca de la relación compleja que existe entre el sujeto, que es el interpretador, y el objeto interpretado. Da lugar a la comprensión del movimiento desde las manifestaciones de la conducta humana, hacia la exploración de su significado intrínseco. Conocer las causas y por qué las cosas son como son. Bueno, esta propuesta de la hermenéutica está muy ligada a lo que plantea Bernard Lair. Si ustedes miran este texto y miran lo que dice Lair respecto de la comprensión, son muy parecidos, ¿no es cierto? Esto es una fuerte crítica que se hace al positivismo en el sentido de que
es necesario comprender cuáles son los factores que llevan a los sujetos a actuar de determinada manera. Bueno, el mayor referente se dice que todas las críticas tienen una rica tradición, que que pasó por muchos autores, generalmente se dio en el siglo XIX y el siglo XX, y entre ellos el mayor referente es Max Weber, en el que dice que la sociología es una ciencia que pretende entender a través de la interpretación la acción humana. Promueve la comprensión como método y destaca el carácter histórico que posee. Bien, Ahí aparece... una pregunta de parcial va a ser cuáles son las ideas básicas de Max Weber, seguro. Entonces, ustedes no pueden no conocer esto. Ustedes ven que no es solamente estudiar el texto de Freud en Weber. Aparece en Giddens, aparece acá, aparece en el primer capítulo de Argenti y Piovani, aparece en Bauman. O sea, digo, ¿no? Nosotros volvemos sobre los autores, si bien por una cuestión pedagógica tomamos un autor en particular, esto se reitera, o sea, la idea es que ustedes incorporen estos principios básicos, así por lo menos contestan algo en el parcial. Sí. Sigamos. Bueno, también se habla de que el método que ellos poseen no es el adecuado, como que decían que necesitaban un método propio, y ahí surge George Smith, que habla sobre el interaccionismo simbólico, y habla sobre asumir el papel del actor y ver el mundo desde su punto de vista. Entender que existe la diversidad ciudadana, que existen tribus, diferentes nacionalidades, diferentes religiones, por lo que nos lleva a comprender la situación social desde la visión e interpretación del propio actor en interacción. Se estudia a los individuos y el contexto que los rodea. ¿Dónde vieron a George Smith? ¿Qué autor habla de George Smith y del interaccionismo simbólico de los que vimos? Giddens, ¿no? Giddens, muy bien, lo vimos en Giddens, Ian, muy bien. Entonces, acá volvemos a retomar en este capítulo sintético de lo metodológico esta idea de que el sujeto, digamos, se ve, digamos, la construcción del propio sujeto tiene que ver con esta interacción, este intercambio que se produce con los otros en la comunidad. No es que el sujeto se construye aislado, sino que del intercambio que se produce en sociedad, el sujeto se va construyendo. Y también se construye el investigador como tal. O sea, sí, eso por eso. Bueno, sigamos entonces. Incluso investiga su propia realidad, ¿o no? Eso también lo hace. Por lo menos, no sé si la investiga, pero la explicita. ¿Desde claro. qué lugar? ¿Por qué creen ustedes que yo les insisto con las biografías de los autores? Justamente por este principio del interaccionismo simbólico, porque cada uno de nosotros tiene un discurso en función de dónde viene. Entonces, yo estoy estudiando, a ustedes les parecerá raro, pero yo estoy estudiando inglés online, yo hablo bastante bien inglés, pero bueno, si no hablo se pierde. Entonces, estoy haciendo un curso avanzado de inglés online, estamos leyendo una novela muy, muy linda. Y entonces la profe preguntó el otro día si conocíamos algo del autor. Por supuesto yo había buscado el autor, porque yo no puedo leer nada si no sé quién lo escribió. Porque eso me ubica, el autor es un japonés que ganó un premio Nobel, que vino de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra emigró de Japón a Estados Unidos, a Inglaterra, y bueno, entonces, digo, la única de los 10 que somos que había buscado una biografía del autor, soy yo. ¿Por qué? Porque no puedo leer nada si no sé quién es el que me está hablando, ni siquiera una novelita. Entonces, a esto nos estamos refiriendo, ¿no? Y esto habla George Smith. Incluso por eso dicen que es complejo y que necesita de un método propio, porque es distinto a cada persona y su realidad y su contexto, no es para todos igual. Claro, es necesario tener en cuenta estos aspectos para tenerlo en cuenta. Y cuando ustedes interpretan o juzgan o deciden, por ejemplo, en una decisión que tiene que ver con la política, también deberían tener en cuenta quién es el que dice, qué es lo que hizo, ¿no? Todas estas cosas que hacen al individuo y al contexto. Sigamos.
Bueno, por un lado después muestra de esta tradición crítica que tiene el positivismo, la fenomenológica, que involucra a 3 autores y 3 pensamientos. Los aspectos en común de estos 3 dicen que involucran a los individuos como actores, en primer lugar. Los sujetos son los que le dan sentido a las cosas, se construye en conjunto, no aisladamente, sino por una sociedad o vivir en un lugar, le dan forma a la vida cotidiana y se oponen al realismo empírico de la mirada positivista. ¿Cómo se dice, profe? Just es autor. Just. Schulz. Dice que los individuos... Tiene una C final, yo no alcanzo a ver bien. Sí. No tiene C final, Schulz, estoy segura. Schulz. Schulz, apellido de origen alemán. Lo que quiero decir es, porque es ese, me parece que es SCH. Ahí está, sí, era así. Schulz, sí, Schulz. Sí. Pasa que, bueno, es chiquito y no veo tan bien qué le voy a hacer. Pero sí, no me acuerdo qué voy a decir. Bueno, sigamos. Los individuos constituyen y reconstituyen su mundo de experiencias y son procesos a través de los cuales las personas hacen interpretaciones. Carroll, en cambio, dice que la conducta, como producto de una norma, es descriptiva y explicada por su referencia a consensos socialmente compartidos. Como resultado, se obtienen criterios de normalidad, aquello a lo que decimos que es normal o lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Hace 100 años era habitual que el padre pegara, o que en la escuela pegaran a los chicos. Deben haber visto alguna serie donde el maestro le pega con una regla en los dedos, sí, o castiga a latigazos. Pero bueno, el consenso hoy en día es que el castigo físico no puede ser ejercido de ninguna manera. Sí. Entonces, si hay un maestro o un director que le pega a un chico, bueno, tendrá una sanción. Por lo menos se averiguará qué está pasando y tendrá una sanción. Entonces, bueno, todo esto que va cambiando en las sociedades, porque en definitiva no es natural, es una construcción social compartida. Harold nos habla de, suponen, entonces, un comportamiento normal, aquello que es compartido por los miembros de una sociedad. Y después está la corriente constructiva, que nos habla de eso que decíamos antes, de que existen múltiples realidades construidas de diferentes perspectivas y están a favor de ellos están a favor de la imposibilidad del conocimiento objetivo, que hablábamos hoy al principio. Claro, ¿es constructiva o constructivista? Fíjense después, ¿eh? ¿Qué dicen Argenti y Piovani? Bien, sigamos. ¿Hay algo más? Sí, no sé quién decía. Juan José, no sé si está ahí. ¿Se escucha, profe? Sí, se escucha. Muy bien. Ahí está. Bueno, yo voy a hablar sobre la triangulación. Bueno. Denzin fue uno de los principales responsables de la difusión de la idea de la triangulación, distinguiendo 4 formas de ella, que era una de datos, de investigación, una teórica y otra de metodológica. Knapp y Breitmeyer señalan que los principales objetos de la triangulación de las ciencias sociales son la convergencia y la completud, como medio de validación convergente o como modo de alcanzar una comprensión más acabada de un mismo fenómeno de distintos ángulos. Y Freeman, que no sé cómo se pronuncia, no importa, enumera algunas de las críticas más frecuentes, que una es que sus presupuestos ligados a cierto realismo ingenuo y la asunción de que datos provenientes de distintos métodos pueden ser comparados inequívocamente. A ver, ¿algún ejemplo de triangulación en una investigación se les ocurre? Si no pongo ejemplo. No. Bueno, la triangulación, el término triangulación que usa por primera vez Denzin viene de la navegación.
La navegación, digamos, cuando no había un GPS, pero el GPS es el mismo trabajo, lo único que nosotros, digamos, no hacemos el cálculo, ¿no? Pero cuando no había GPS, cómo los navegantes, ya sea un navegante de una nave o un navegante o alguien que está en el desierto y que va con el camello de un lado al otro, o alguien que está en medio de la pampa con su caballo, cómo se ubica y cómo sabe cuánto le falta para llegar a puerto en el caso del barquito o al rancho en el caso del gaucho. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, los navegantes en, no sé, Colón, lo que se guiaban fundamentalmente por las estrellas. Había un instrumento que era el astrolabio, que permitía medir en función de la posición de las estrellas con dos vectores. Acá no sé si tengo para dibujar, a ver, déjenme ver. No. Con dos vectores, ¿no es cierto?, tomaban en cuenta, a ver, digamos, tomaban en cuenta la posición del barco y la posición respecto de las estrellas. O cuando uno va navegando, supónganse navegando por el Río de la Plata, y quiero saber cuánto más fácil, cuánto me lleva ir desde La Plata a Quilmes, ¿cómo ubico mi barquito? Lo que hago es, trazo una línea de mi barquito a una boya que está en medio del río y trazo una línea imaginaria de mi barquito a un edificio que está en la costa o a un faro o a la entrada de alguna entrada que tiene las balizas. ¿Vieron esas balizas de entrada que tienen una luz verde y una luz roja? Y en función de eso puedo calcular exactamente la ubicación de mi barquito. A esto le debería agregar la velocidad de la corriente, la velocidad del viento o la resistencia de todo esto. Entonces, la idea de la triangulación es que puedo ubicar con mucha mayor certeza mi objeto. Esto se lleva a la metodología de las ciencias. Entonces, en ciencias sociales, Denzin es el que dice que si yo puedo ver mi objeto de estudio, ya no tanto para neutralizar los sesgos, es decir, neutralizar la subjetividad del investigador, sino que para comprender, para conocer mejor el objeto, yo podría, no sé, hacer entrevistas y, por otro lado, hacer un cuestionario por escrito o observar el comportamiento. Estas distintas técnicas me permiten conocer mi objeto de estudio de manera más acabada. O eventualmente podría tomar datos, esto es la metodológica, podría tomar datos y la de técnicas, podría tomar datos existentes, por ejemplo, los datos de desempleo que vimos, o de pobreza que vimos el otro día del boletín de INDEC, y con esos datos luego tratar de ver qué pasa en La Plata, si los datos de La Plata se acercan o se alejan de los datos generales del país. Y de teorías, es que, bueno, distintas teorías para abordar el fenómeno. La realidad es que mirar de distintas teorías un fenómeno es bastante complicado, pero puede llegar a ser posible también. Así que esta es la idea de triangulación. Y lo que dice Breiman es que qué pasa cuando lo que yo observo por una técnica no coincide con lo que observo por otra. Entonces ahí puede haber problemas de comprensión, que también es lo que dicen Knaff y Bredmeier. Así que, bueno, quería aclarar esto. Se entiende que es triangulación, es mirar el objeto desde distintos lugares, inclusive de distintos investigadores. A mí me ha pasado de trabajar con colegas, entonces todos hacíamos observación, todos hacíamos entrevista, pero nos reuníamos para intercambiar opiniones entre nosotros, para ver realmente
qué es lo que habíamos comprendido y entendido de la realidad que estamos investigando. ¿Se entiende mejor? Sigamos. O no sé, Jan, ¿querés decir algo? Bueno, No, está bien. Bueno. bueno. Ahí tiene que pasar la diapositiva. Sí, se me De había todos pasado. los, de todos los tipos de triangulación, la metodológica es probablemente la que adquirió mayor difusión y popularidad, que es la que implica el uso de dos o más métodos para abordar un mismo problema o problemas diferentes, pero que a la vez estén relacionados. Y el principal argumento a su favor es que de ese modo, se aumenta la confianza en los resultados de una investigación. La propuesta de triangulación metodológica ha encontrado oposición entre los más apegados a la explicación epistemológica de la diferencia entre métodos cualitativos y cuantitativos. No obstante, la mayoría de los investigadores ha aceptado la idea de que la combinación de sus respectivas fortalezas puede generar beneficios en la investigación. Aunque la combinación de esos métodos no siempre tiene un efecto compensatorio de sus desventajas y tampoco potencia sus ventajas, en ese sentido, Massey afirma que resulta perentorio identificar los modos adecuados y los modos inadecuados de combinar los métodos, y Schick señala la necesidad de desarrollar pautas más concretas sobre cómo combinar los métodos. Y ante esas situaciones, queda claro que la triangulación nunca logró cerrar la brecha entre los métodos estándar y los no estándar. Claro, que la idea de la triangulación era, bueno, trato de ver por ambas metodologías y las técnicas que implican, y finalmente esta lucha en el campo científico todavía no está saldada, dicen Argenti y Piovani, entre lo cual y lo cuanti, fundamentalmente, entre lo estándar y no estándar en ciencias sociales, ¿no? Bien. ¿Algo más? Muy bien, se acabó. No, perfecto. Buen trabajo, chicos, buen trabajo. Esto es como una introducción a lo metodológico en la cual hemos repasado una cantidad de conceptos que hemos ya visto, ordenados de otra manera, y que nos sirve luego para entrar en las herramientas que se utilizan habitualmente en la investigación. Vamos entonces ahora a los grupos y lo que cada grupo, ¿se acuerdan? Había elegido en función del tema ahora. Lo que yo les pido, entonces, como nosotros vamos a ver problema recién, a ver si no me adelanto. Vamos a hacer una cosa. El grupo 2 preparó ya Becker. Hola, profe. Sí, teníamos más o menos algo preparado. Bueno, y el grupo 3, ¿estuvo mirando? No. ¿El grupo 4 preparó algo o no? Todavía no. No importa, sigamos con ese orden. No voy a cambiar nada, sigamos con ese orden. Yo voy a, como son textos pequeños, yo voy a ir trabajando con ustedes el tema problema y después lo reforzamos el 31 de mayo con lo que digan ustedes. No hay problema. Bien, vamos entonces a los temas que eligieron. Grupo 1, ¿qué eligió? El de las epidemias. Epidemias, muy bien. ¿Tienen alguna idea sobre qué van a trabajar? Ese es el tema, epidemias. ¿Y cuál es el problema que van a...? No. Todavía no. Perfecto, no hay ningún problema. Yo, la clase que viene, hoy no sé, si no empiezo hoy, voy a empezar a dar algunas indicaciones de cómo construir el problema de investigación. Epidemias, si tenemos tiempo, empiezo hoy. El grupo 2.
El cambio climático. Grupo 3. Nosotros elegimos el de las pandemias. Muy bien. Y justo con eso te quería hacer una pregunta, porque tenemos dos temas, pero no sabemos si tratar los dos o tratar uno de los dos. Bien, escuchó. Teníamos pensado el COVID y su impacto en la pobreza, o el COVID y su impacto en la salud mental, o va a ser ambos, pero no sabemos No, si... ambos no. Ok, elegimos Tienen que uno o dos, pero... uno solo. ¿Pero están Bueno, bien? O... están perfectos. Ven, chicos, este es el proceso. O sea, de un disparador, porque vieron que el videíto este de las pandemias habla en general de la historia de las pandemias y las maneras que fueron avanzando en el mundo. Y el otro día estaba escuchando un programa de la BBC donde hablaban de en la década de los 90 en Australia hubo una serie de muertes tremendas de caballos que en zonas rurales donde se crían caballos, supongo yo, para andar o para el trabajo rural, no sé, para llevar el ganado. Y luego empezó a enfermarse y se murió un criador de caballos de lo mismo. Entonces, lo que la enseñanza, después cuando se empezó a investigar más, era un virus, ¿no? No me acuerdo el nombre. Se empezó a investigar más, se dieron cuenta de que había habido otras muertes de caballos con anterioridad, pero como no se sabía muy bien cuál era la causa, nadie dio bolilla. Cuando esto se transformó en, no sé, se han muerto como 100 caballos en un área determinada, ya de una inquietud privada, siguiendo a Mills, se transformó en un problema público. Y lo que descubrieron los investigadores biólogos australianos es que la presencia, la concentración de gran cantidad de personas o de animales es la que genera una transmisión distinta, porque aparentemente el murciélago, el famoso murciélago, es el que tenía en su cuerpo el virus. Y el virus, digamos, y no tanto por la mordida, sino por el excremento de los murciélagos, como los caballos son muy curiosos, aparentemente estuvieron en contacto con este excremento del murciélago y se contagiaron de la enfermedad. Esta enfermedad habitualmente no pasa a los hombres, queda en los animales. Sin embargo, las modificaciones medioambientales, cambio climático y la presencia más concentrada de caballos llevó a una modificación del virus. Entonces pasó por primera vez en la historia de los animales a los hombres. Entonces, ¿por qué le di estos videos? Porque muchos aspectos relacionados con el cambio climático favorecen de pronto el surgimiento de pandemias o epidemias o modificaciones del virus. Bueno, nada, sigamos. Entonces tenemos grupo 3, pandemia, y Martino ya me preguntó respecto de esto, así que tendrán que elegir. Igual yo noto pandemia en principio. Grupo 4. Hola, profe. Hola. Lo que queríamos hacer es relacionar el texto de Bourdieu no se escucha nada, con los diferentes tipos de vacunas. Sabemos que pelean los diferentes países para sacar la vacuna del coronavirus, digamos, y tener más reconocimiento. O sea, una especie de lucha... Claro, entre los países, digamos. Bueno, entonces pandemia igual, es sí. Pandemia, y en principio sería algo así como la lucha entre los países por patentar o por sacar la... Claro, el capital, o sea, por el reconocimiento, las investigaciones. Bueno, perfecto. ¿Ven? Se dan cuenta como de acuerdo a la consigna,
cómo pueden relacionar todos estos temas con algunos de los autores que hemos visto en unidad 1, 2, 3 y fundamentalmente en la 4, porque no es lo mismo la capacidad tecnológica que tiene Haití que Argentina, digo, ¿no? Por ejemplo. Bien. Claro, sí. Muy bien, Ana, perfecto. El grupo 5. Profe, nosotros vamos a hacer el cambio climático. Cambio climático, muy bien. ¿Y tienen alguna idea de por dónde ir? No, todavía estamos pensando qué vamos a hacer, pero no tenemos nada definido. Perfecto, ningún problema. Grupo 6. Hola, profe. Nosotros Hola. también por pandemias, pero todavía no tenemos un problema decidido. Perfecto. Grupo 7. Hola, profe, buen día. Nosotros Buen día. vamos a hablar sobre las problemáticas acerca de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, la desigualdad en el trabajo y la discriminación de género. La violencia de género también estamos viendo si podemos ir por ahí. Elijan uno de los dos, ¿eh? Sí, Porque sí, no da vamos a para elegir todo. algunos, pero estamos viendo cuál de todos. Perfecto, fantástico. Muy bien. Grupo, ustedes eran grupo 7, ¿no? Sí. Grupo 8. Cambio climático, habían dicho ustedes, ¿puede ser? Y la otra clase te había dicho cambio climático que provocó la pandemia. Perfecto. ¿Y grupo 9? Ah, pero grupo 9 no lo tenemos más, perdón. Ya me había olvidado. Grupo 10. ¿Quiere entrar, profe? Sí, ya la dejo entrar. Gracias. Hola, profe, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Felipe. Yo soy del grupo 10. Nosotros estábamos hablando, queríamos ver, relacionar el primer video con el de también el feminismo y ver la desigualdad que hay sobre las, o sea, en la sociedad sobre las mujeres. Pero todavía no tienen decidido qué tema van a tomar de esto, de esta desigualdad. No, tiramos muchas ideas. La idea era ver la desigualdad en general y un parte del grupo también quería ver el feminismo, entonces dijimos, bueno, vamos a ver ese tipo de desigualdad. Pero Tienen muy pocas páginas por hacer, así que tienen que tomar alguna desigualdad, ya sea en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo, en el salarios equivalentes, una cosa en el trabajo y otra cosa del trabajo, como dice Hortale, o víctimas de violencia, o en la emigración, no sé, pero tienen que elegir un tema porque no les va a dar, sino porque van a tener que buscar información sobre esto. Y para buscar alguna información que tenga algún sentido, tienen que, lo que se llama, focalizar, es decir, ir a un tema más, a un problema más puntual que el tema en general. ¿Se entiende? No hay apuro, no es necesario que sea hoy, pero digo, este es el ejercicio que van a tener que hacer ustedes. está bien, profe. Y ver la desigualdad como un fin por detrás. O sea, que hay grupos que buscan la desigualdad con un determinado fin. Por ejemplo, a ver si te entiendo. Y por ejemplo, los nazis buscaban la desigualdad religiosa y étnica para llegar a un determinado fin en la historia. Está bien, pero miren que van a tener que buscar datos y no sé si van a encontrar datos tan fácilmente, porque miren que ahora elegimos el tema o problema, pero después ustedes van a tener que buscar datos que den cuenta del problema. Está bien, entonces elegimos solamente un tipo de desigualdad en un determinado ámbito. Claro, ahora si van a tomar, esperen que dejo entrar a Joaquín, si van a trabajar con la desigualdad de las mujeres, también dentro de la desigualdad de las mujeres o desigualdad por género,
van a tener que especificar qué tipo de desigualdades estamos hablando, y no en general, porque son muchos aspectos de desigualdad. Bueno. Inclusive, miren, de desigualdad del trabajo uno podría preguntarse efectivamente lo relacionado con la población económicamente activa, la población inactiva, y dentro de eso uno podría preguntarse qué pasa con la vuelta de las mujeres al trabajo después que han tenido hijos, si dejan el trabajo. Hay muchos aspectos como para indagar y focalizar. Así que yo no veo mal, digamos, no me cuesta entender esto de los nazis y el fin, ¿no es cierto? Hay varios fines, digamos, pensando en Goebbels, el agente de propaganda del Tercer Reich, que es Reich es imperio en alemán, el Tercer Imperio, germánico. La persecución tuvo varios objetivos, ¿no? Un objetivo era la diferenciación del ario, de la raza aria suprema, que tenía supremacía sobre las otras razas en función de la construcción de un imperio con una raza pura. Pero detrás de esto, ¿qué había? La ocupación de territorios donde había arios, un trasfondo netamente económico, y la persecución, que en principio fue ideológica, a miembros de los partidos comunistas alemán y de los países cercanos, Rumania, Bulgaria, Hungría, República Checa, antes Checoslovaquia, lo que ustedes quieran, Polonia, luego se transformó en una persecución ya no ideológica, que era en principio a los comunistas, a los gays y lesbianas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente un gay y una lesbiana, y en ese concepto de supremacía de la raza aria, eran deformaciones que además no suponían la aparición, el nacimiento de nuevos hijos arios, digo, ¿no? Puros, sino de hijos de gente enferma desde la concepción nazi. Y el genocidio también de personas con discapacidad, ¿no es cierto? Que eran inferiores, no podían existir, digamos, había que eliminarlos. Y finalmente el tema económico. El tema económico, cuando la persecución judía tuvo que ver fundamentalmente con un tema económico. Los judíos en la Europa de Alemania y la Europa en general, porque como habían siempre estado perseguidos, eran gente que tenían bienes fácilmente transportables, el dinero, las joyas, y también ocupaban fuertes espacios en las finanzas, y pertenecían, muchos de ellos, a un sector socioeconómico de alto nivel, con lo cual, igual que pasó en nuestra dictadura, la apropiación de esas propiedades ingresaba a las arcas del Tercer Reich. O sea, me parece que no da todo eso para lo que ustedes están No, sí, está bien, profe. Nosotros porque dijimos, capaz que podemos dar desigualdad sin la historia, por qué se genera desigualdad, qué fin tiene, y después centrarnos en un determinado tema. Pero sí, o sea, si tomamos determinados momentos históricos, no vamos a ir por las ramas, pero bueno, buscamos un solo tipo de desigualdad en un solo ámbito y elegimos esa es la idea, porque van a buscar datos ya sea de entrevistas o datos de números cuantitativos, para dar cuenta de por qué el problema es un problema relevante. Entonces, que esto va a llevar un rato. Perfecto, grupo 10, acá estamos. Entonces tenemos desigualdad y todavía vamos viendo un poco si es de mujeres o si van a tomar por el lado de las mujeres. Grupo 11. Sí, profe, nosotros vamos a hacer sobre pandemia también. Todavía no tenemos bien definido sobre qué temática específica, pero más o menos tenemos una idea. Bárbaro. ¿Y el grupo 12?
Ya, profe, cambio climático. Muy bien. Bien, yo voy a empezar a hacer una introducción, más allá que después volvamos a verlo. ¿Hay alguna pregunta de todo esto? Voy a hacer una introducción de cómo se construye el tema y el problema, para que ustedes tengan elementos como para pensar todo esto. Si no hay ninguna pregunta... Profe, la interrumpo una última vez. En el grupo 3 ya elegimos el tema. Bueno. Vamos a hacer el impacto del COVID sobre la pobreza. Muy bien. Muy bien. Déjenme buscar porque no lo abría antes porque no sabía cómo íbamos a llegar. Unidad 5. Ahí comparto, ¿eh? Esto lo vamos a ver más adelante. Profe, pero ¿después de esto lo subís también? sí, lo subo. Esto es ya es unidad 6, creo. No importa. Sí, es unidad 6. Pero no importa porque, digamos, lo tomo porque a ustedes les sirve como para diferenciar y poder pensar la construcción del problema. Lo subo, no hay problema. Aunque después ustedes preparen un PPT con no me acuerdo qué grupo, con esto, no importa. Etapas del diseño de investigación. Además es bueno repasarlo la cantidad de veces que sea necesario. Nosotros, en principio, las etapas de un proceso de investigación es seleccionar un tema. Pero para seleccionar un tema es lo que ustedes hicieron. Yo voy a trabajar sobre la pandemia. Pero, ¿vieron las consignas del trabajo? Les estoy diciendo que ustedes tienen que preparar algún tipo de enfoque del tema en función de alguno de los autores que vimos en las distintas unidades. Entonces, esto tiene que ver con un marco teórico. Vamos a ampliar esta idea de marco teórico. Marco teórico, en principio, son los autores que yo elijo para tratar de enfocar el tema en cuestión. Supónganse que algunos van a trabajar sobre pobreza. Entonces, ¿qué marco teórico tienen ustedes dentro de lo que vimos que podría ser, o desigualdad y pobreza, que podrían utilizar? Cuéntenme. ¿Qué autores? Kessler. Kessler. Castel. Inclusive Hortales, ¿no es cierto? De acuerdo a algunas cosas que dice Hortales respecto del acceso de la mujer al trabajo, en los hogares monoparentales de mujeres, ¿no es cierto? Y seguramente buscarán alguna cosa más. Tienen los datos de INDEC. Entonces, cómo se construye la línea de pobreza, cómo se construye el método de necesidades básicas satisfechas. Todo esto hace a que ustedes tengan una particular manera de mirar el tema. Yo voy a avanzar, ¿eh? Entonces, a ver, quiero ver una cosa. Describir el problema, que es lo que ustedes en principio van a tener que hacer, es
muy difícil, lleva mucho tiempo. Entonces, en principio se le da el nombre al tema, reflejando el alcance y la delimitación espacio-temporal. Entonces, eso es lo primero que van a tener que hacer. Ya no es la pandemia o la desigualdad de las mujeres, sino es los efectos de la pandemia en COVID-19 en el empleo, supónganse. Entonces, en Argentina, porque no es lo mismo Argentina que Alemania. Entonces, o en Alemania o en la China, no me importa, digo, no pueden elegir lo que quieran. Pero ya esto significa que están delimitando esto. Y esto significa recortar el objeto de estudio, o sea, ya no voy a hablar de las desigualdades producidas de la pandemia, voy a hablar de las desigualdades producidas en el ingreso. Entonces, o no todas las desigualdades. Entonces digo, esto también es importante. Y voy a identificar algunos aspectos que conforman el problema. Nosotros por ahora no nos vamos a meter en esto, pero bueno, si yo tomo desigualdad de ingreso, voy a hablar del ingreso y la distinta composición de la población según género, nivel educativo o tipo de ocupación. Entonces, sí, lo que tienen que formular es por qué, yo les puse creo que justificar el problema, por qué el problema es un problema relevante y qué pregunta de investigación ustedes responderían a partir de la investigación. Entonces, esto es el primer ejercicio que tienen que ir haciendo. La primera entrega creo que tenía que ver con esto. A ver, déjenme ver. Voy a buscarla, voy a volver la consigna del trabajo, porque la verdad que de memoria no me acuerdo nada. ¿Dónde la tengo? Si no voy a... Consigna, acá está. No, voy a ir a la U24. O alguien me puede leer, no sé si lo tienen ahí impreso, si no la busco, lo que implicaba la entrega 1. Si no lo busco en la U24, esperen. Si alguno lo tiene ahí, lo puede ir leyendo, y si no yo lo busco, porque no me acuerdo qué es lo que puse. Lo tengo, profe, acá abierto. Bárbaro, decinos, o compartilo o decinos, es lo mismo. La entrega 1, se los comparto, si me lo aceptan. Dale, sí, ya está listo. Ahí se ve. Ya se va a ver, Priscila, tarda un cachitín. Ahí está. Si lo puedes poner un poquito más grande, bien, y si no, lee la voz, pero acá lo veo igual. Dale. La entrega 1 consta de un archivo en Word denominado grupo número entrega 1 que contenga los siguientes puntos. Entonces, grupo 1, entrega 1. Digo esto porque después me vuelvo loca, porque ustedes no me ponen nada y yo tengo que revisar en función de los integrantes qué grupo es. Entonces queda claro que grupo 1 entrega 1, grupo 2 entrega 1 y así. Bien, se ve bien grande ahora, fantástico. Entonces, que contenga los siguientes puntos. A, identifica un tema de investigación. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahora, no es cierto? Todavía tenemos un tema muy grande en alguno de ustedes, van a tener que achicarlo, pero esto lo tenemos. Bien. B, plantea un problema de investigación. Pregunta que se va a responder y descripción del problema. Entonces, aquí ustedes tienen que contar en 2 o 3 párrafos, 2 párrafos, ¿cuál es el problema que van a, por ejemplo, el tema de ocupación diferencial de las mujeres respecto de los varones, o la diferencia de salario, o el tema del empleo en general, por género, y qué pregunta de investigación van a responder? O sea, ¿cuáles son las características del empleo femenino, por ejemplo? ¿Se entiende? No es solamente la pregunta, van a tener que escribir un párrafo. Es un flor de trabajo esto, ¿eh? Sigamos. ¿Sí?
proponga un objetivo de investigación. Bueno, un objetivo de investigación, ahora yo voy a volver, igualmente ya con estos dos primeros tienen para entretenerse, yo voy a volver, si tenemos tiempo, a mi PPT. El objetivo es lo que determina el alcance de mi trabajo, que está muy relacionado con la pregunta. Si la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de empleo de las mujeres en el contexto, en la Argentina actual? El objetivo que se plantea siempre con un verbo en infinitivo sería analizar las condiciones de trabajo o la desigualdad en las condiciones de trabajo de las mujeres en la Argentina actual. ¿Se entiende? Yo voy a volver sobre esto, no es que no, pero hay una relación entre la pregunta de investigación que voy a responder y el objetivo. Van a ver en la literatura, cuando leamos en la unidad 6 esto, que se plantean varios objetivos en la investigación. Para este ejercicio a mí no me interesa, con que planteen un objetivo es más que suficiente, porque tampoco les va a dar ni el tiempo ni la cantidad de páginas que tienen que llenar. Bien. Y por último, el de identifique los textos que tomarán para la elaboración del marco teórico del trabajo. Por lo menos 3 autores de la unidad 4 y un autor de cada una de las unidades 1, 2 y 3 que se referenciarán siendo las normas APA. Entonces, no me van a poner como me pusieron, digo, esto uno va acumulando experiencia. Kessler, Marradi y Piovani, no, me tienen que poner que en principio la referencia completa de los textos que van a utilizar en principio, que ustedes eligieron. En esta etapa es solamente la referencia. En la entrega siguiente ustedes van a tener que desarrollar mínimamente la relación que existe entre estos textos, lo que dicen los autores, y el tema y problema que ustedes van a investigar. ¿Se entiende? El recaudo, a ver, ya te doy la palabra, Ian. Si ustedes ven completa la estructura del TP, del TIF, ustedes van a trabajar después de esto con datos que den respuesta al problema, es decir, tomando el tema de inequidad en la ocupación o en el empleo de las mujeres, ustedes van a buscar datos y van a volcar cuadros, gráficos, estadísticas o dichos de algún experto, experta, todo eso, que respondan a que efectivamente existe una distribución desigual o un acceso desigual del trabajo o del salario de las mujeres. Con lo cual, ustedes tienen que empezar a asegurarse de que van a conseguir datos para responder a esta pregunta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aunque no tengan que entregarlo ahora. Profe, yo tengo una duda con el tema de la diferencia entre plantear el problema y proponer un objetivo. Por ejemplo, yo acá cerca de mi casa hay un centro que se ocupa de ayudar y asistir a mujeres que sufrieron violencia de género. Por eso quisimos llevarlo por ese lado en la investigación. Bueno, nosotros si planteamos el problema de investigación sería cuál, ahí es donde me surge la duda, no sabría cuál sería la diferencia entre plantear el problema y proponer el objetivo. Bien, ahora voy a volver entonces a mi PPT a ver si esto queda más claro, Priscila. Gracias. Sí, Ann. No, de que yo iba a decir de que obviamente que cuando vamos adelantando en el proyecto, por ahí que lo que hicimos al principio no nos queda igual y por ahí que cambiamos de opinión y tenemos que cambiar toda la parte, por ejemplo, del objetivo, del problema, para ajustarse a la información que vamos encontrando. Así es. Van a hacer este ejercicio también, por eso hay múltiples entregas y yo voy a hacer devoluciones de cada una y vamos a tener además reuniones de consulta. A partir de mi devolución, yo voy a habilitar espacios en función de los temas que van eligiendo
para que estén los grupos en esa consulta que comparten un tema, porque a veces lo que se escucha, hago esto también con los alumnos de doctorado, lo que uno escucha del problema, del tema de otro, aunque no sea lo mismo, les sirve para entender por dónde va lo propio. Así que, en principio, este va a ser el camino, sí, porque ahora, si voy a tratar de compartir de vuelta mi PPT, así que si podés, Priscila, cerralo, y voy a tratar de, tenemos unos 15 minutitos, así que voy a tratar de especificar esperen que voy a poner pantalla completa. Voy a la anterior, a ver. Esto ya lo dijimos. Ah, ¿no hay más? Oh, a ver, déjenme ver. No, pensé que había de objetivos. A ver, entonces, esperen un cachito. Voy a buscar otro PPT. Si no lo digo igual, pero siempre es mejor verlo, por eso. Esperen que... Lo había visto recién y ahora no lo veo. A ver si esto sirve. Acá está. ¿Lo ven? No, no lo ven porque no lo compartí. Qué astuta que estuve. No sé por qué no lo veo. Tengo que minimizarlo, creo, es por eso. A ver. Ahora sí puedo compartir. Acá está. Bien. Tenía demasiadas cosas abiertas. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, tema o problema a investigar, dijimos que elijo el tema y luego lo describo medianamente por qué es un tema relevante y planteo una pregunta de investigación. El objetivo de la investigación tiene que ver con cuál es el alcance de mi trabajo, en qué medida, digamos, hasta dónde llega, porque nosotros estamos diciendo todo el tiempo que lo que se investiga no es la realidad, sino que es una construcción que se hace de la realidad. Entonces, si la pregunta de investigación, igual tampoco me sirve tanto esto, ¿no? Pensé que me servía más. A ver, déjenme ver. No, pensé que tenía otra cosa. Bueno, si la pregunta de investigación, esperen, voy a cerrar acá y voy a buscar otra cosa.
de un minuto. Sí, tenemos todavía unos minutos. Sí, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, tenemos. Si mi pregunta de investigación, ahora voy a un PPT que no es el que les voy a, que no es el que habitualmente subimos, pero que me va a servir. Metodología, problema. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Todas, mientras voy buscando, estoy acá buscando los objetivos para que ustedes lo vean. ¿Habrá Sí, alguna posibilidad de que usted nos pueda dar algún ejemplo o algún trabajo de investigación como para guiarnos en cómo se hace? Sí, lo que pasa es que, a ver, ustedes no están haciendo un trabajo completo y complejo de investigación. Es una parte, sí. Yo puedo subirles algún trabajo, me lo anoto, no tengo algún artículo que dé cuenta de una investigación. No tengo problema. Habíamos dicho entonces los videos y trabajo de investigación. Sí. No hay ningún problema. Gracias. Acá, no, de nada. Acá encontré algo de otra clase, de otra cosa, que a ver si puedo compartir con ustedes ahora. Entonces, pensar el problema de investigación supone pensarlo en términos de interrogantes. ¿Qué se sabe y qué no se sabe? En principio ustedes van a hacer una única pregunta de investigación que van a responder. Esta es la idea. Del tema, la pandemia, ustedes van a hacer una pregunta que es, por ejemplo, ¿qué efectos tiene la pandemia en la pobreza en Argentina, ¿no? Y en función de esto van a establecer el objetivo, en un párrafo van a explicar que la pandemia supuso una disminución de la actividad económica y que los sectores más perjudicados son los sectores de mayor vulnerabilidad, con un trabajo informal, bueno, todo esto que conocemos. Y entonces, la ideal que esta pregunta se plantee como una interrogación, establezca algún tipo de aspectos, el desempleo o la pobreza y la actividad económica, que a mí me interesa investigar, en las personas, en la población, en Argentina, con el tema de establecimiento del tiempo y el espacio en que se va a desarrollar el trabajo. Yo les voy a subir un PPT mezcladito, eso es lo que voy a hacer para esta primera parte, lo voy a preparar y se los voy a subir, porque tengo que focalizar en el trabajo. Y esto no, quiero ir los objetivos. El objetivo es un enunciado sobre lo que quiero conocer. Y es la otra cara de la pregunta de investigación. Si la pregunta era, ¿cómo afectó la pandemia qué relación existe entre pandemia e incremento de la pobreza? ¿Cuál va a ser? Esperen que tengo que admitir a alguien. ¿Cuál va a ser entonces el objetivo del trabajo? Analizar los efectos de la pandemia en la magnitud de la pobreza en Argentina. Los objetivos en una investigación en serio se van reformulando. No es, ustedes también seguramente, a partir de lo que decía Ian, seguramente los van a reformular en la medida en que
vean cuáles son los datos que pueden conseguir, quizá la pregunta y el objetivo vayan variando. Orientan el proceso de investigación, se plantean al inicio, ustedes van a trabajar con un solo objetivo y tienen que ser formulados de manera clara. Esperen que los bajo porque no puedo leer la pantalla. ¿Y cómo se plantean? A partir de verbos en infinitivo. Acá existen una cantidad de verbos que pueden ayudarlos a ustedes a plantear el objetivo. Describir, ¿qué significa? Dar cuenta de cuáles son los componentes, ¿no es cierto? Y qué características tiene. Describir el impacto de la pandemia en la pobreza en Argentina, o analizar, o enumerar los efectos, y yo lo que hago es cuantificar, comparar los efectos de la pandemia en Alemania y en Argentina, relacionar relacionar los efectos de la pandemia en función del tipo de trabajo de las personas, evaluar significa comparar con un estándar, no creo que ustedes evalúen. ¿Qué hacemos cuando nosotros evaluamos un parcial? Tenemos una pregunta, tenemos una respuesta tipo, después vamos a hablar de qué se evalúa en el parcial. Y en función de esto, como estoy de horario, porque no veo nada, ya estamos terminando, en función de esto yo veo si el alumno contestó o no todos los ítems que yo supongo que tiene que ver la respuesta. Clasificar, identificar, sintetizar, son todos aspectos, son todos verbos que se utilizan habitualmente en un objetivo. Esto es el gran problema que ustedes abordan. Yo planteo un tema que transformo en problema, porque lo interrogo y establezco interrogantes. En función de eso establezco el objetivo, en este caso es uno, son varios generalmente. Voy a la literatura, que es en principio los autores que vimos, ustedes pueden agregar otros si quieren, y redefino el problema, los objetivos y demás. La gran ventaja es que ustedes ya conocen medianamente la literatura. Por lo menos se supone que han leído al respecto. ¿Se entiende un poquito más? Sí, profe, se quedó claro. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer una selección de diapositivas que respondan a los 3-4 ítems que ustedes necesitan tener. Después vamos en clase a ampliar esto. Durante todo el proceso de desarrollo de trabajo, nosotros vamos a ver autores que les van a servir para ponerle carne a esto, autores metodológicos. Pero en principio ustedes ya tienen una base a partir de la cual poder trabajar. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta más? Y me quedaba la investigación. Sí. ¿Saben qué voy a compartir con ustedes? Voy a compartir con ustedes un documento que es una encuesta nacional de juventud que se hizo más que el trabajo de CEPAL, porque ustedes tienen como se ha incorporado un trabajo, una bibliografía de CEPAL en el tema de género. Fíjense que nosotros no hemos trabajado en clase, pero que está entre los textos. Pero yo voy a subir lo que siempre usé, que me parece que es bueno. Hay una encuesta, se llama la Encuesta Nacional de Juventud, que se hizo hace unos par de años, fue el 2014. Ahí se plantean las preguntas de investigación y los objetivos de investigación. La próxima clase vamos a revisarlo. Para como un ejemplo, es un documento de INDEC, como un ejemplo de cómo se formula un problema de investigación y, bueno, desigualdad de género en el trabajo. Perfecto, grupo 10, lo anoto. Entonces cambiaron. No cambiaron. Eran mujeres, desigualdad y desigualdad de género en el trabajo. Perfecto.
Entonces, esto nos va a servir, esta encuesta que yo voy a subir, nos va a servir para ejemplificar esto, lo de pregunta y objetivo. Y van a ver después, son 37 hojas, 37 páginas. Van a ver todos los cuadros cómo dan respuesta a estas preguntas. Me parece que va a ser lo mejor, porque es fácil de ver, si no en un artículo se complejiza mucho con el marco teórico y demás. Tenemos artículos, no es que no, pero me parece que esto les va a ayudar mejor. ¿Estamos? Son y 59, nos estamos yendo. Nos vemos hoy es miércoles, nos vemos el lunes entonces. Que estén bien, cuídense. Nos vemos, profe. Chao. Gracias por la clase.